Lo que tenemos en la mesa es uno de los productos más codiciados en todo el mundo y es mexicano. Este es un atún aleta azul proveniente de Ensenada, Baja California, con un peso prácticamente de 40 kilos. Y a pesar de que no es poca cosa, este no es uno de los ejemplares más grandes. De hecho, se podría considerar joven o pequeño. Aquí lo primero que podemos observar en el atún es la marca del Ikejime, el método japonés que se aplica prácticamente a todos los pescados en Japón para preservar la calidad de la carne, pero que también se realiza, por ejemplo, aquí en México en piezas de exportación. Este es naturalmente el primer paso: separar la cabeza del cuerpo. Son dos partes del atún bastante duras y por ello es que se utiliza el famoso cuchillo Deva. La característica principal de este cuchillo japonés es el grosor de la hoja, que precisamente está fabricado para cortar huesos o vegetales duros, aparte de que está perfectamente afilado y por eso aparentemente no requiere gran esfuerzo, pero sí hay que aplicar algo de presión. Hay personas que al atún le llaman el cerdo de mar porque no se desperdicia prácticamente nada. Incluso la cabeza junto con otros huesos se puede aprovechar para hacer un fondo para el ramen de atún. Otra de las partes más populares es la que se conoce como noten, que es esta carne de la parte superior de la cabeza. Es una carne que bien se puede utilizar tanto crudo en sashimi o también cocido. Tiene un sabor muy suave, parecido a la carne de cualquier pescado blanco. Este siguiente corte, que se conoce como kama, podría decirse que es la parte trasera del cachete, le llaman también tapa de agalla o incluso oreja. Es una parte muy preciada del atún, ya que cuenta con esta zona grasa o kamatoro que le da muchísimo sabor, pero también se complementa perfectamente con la zona de arriba, que es una carne magra. Una vez teniendo fuera la cabeza y los dos cortes del kamatoro, el siguiente paso ahora sí es separar la panza y el lomo. Hay que recordar que el atún se divide solo en dos cortes primarios por cada lado: la panza o belly, que es obviamente la zona más grasosa, y el lomo, que es donde está la carne más magra. Para empezar hay que realizar un corte apenas superficial en la piel con el mismo cuchillo Deva, y ahora sí, para separar se utiliza este cuchillo llamado Maguro Bocho, que es el cuchillo especial para cortar atún, de una hoja un poquito más fina, pero a su vez bastante largo, que precisamente permite llegar de un solo corte hasta la espina o la columna del atún. Nuevamente con el cuchillo Deva se hace un corte al centro, que aquí ya es justo donde se va a dividir la panza del lomo. Y por último regresamos al cuchillo de atún, siempre guiándonos sobre la columna para separar por completo ahora sí la panza o belly del atún, que en un momento más vamos a profundizar. Vamos a girar el atún nada más para que sea un poquito más sencillo. Y si te fijas, el proceso ahora para separar el lomo es prácticamente lo mismo. Se toma el cuchillo Deva para hacer el primer corte superficial, marcar por así decirlo, y con el cuchillo Maguro Bocho se hace el corte más largo. Pero antes de darle vuelta al atún para repetir el proceso, como puedes ver, aquí en la espina todavía hay bastante carne. A esta carne se le conoce como naka-ochi y también es deliciosa, especialmente muy suave porque prácticamente no tiene fibras. Y este proceso de literalmente rascar la carne con una cuchara no es ninguna improvisación. Esta es la forma tradicional de retirarla y como ves sale bastante fácil. Es una muestra también de lo que ya mencionaba: en el atún no se desperdicia nada. Ahora, por lo mismo de que el naka-ochi es una carne que se extrae, podríamos decir, con un poquito más de rudeza, quizá no lleva un corte tan delicado, no es una carne que podamos usar precisamente para el sashimi, donde la presentación importa mucho, pero se convierte en una carne ideal para picar y servirla, por ejemplo, en un bowl con arroz, o bien para preparar los clásicos makis o rollos, que en México, como sabes, son bastante populares. El procedimiento, como ya decía, se realiza exactamente igual por la otra cara del atún, primero marcando con el cuchillo Deva y después cortando con el cuchillo Maguro Bocho. Y así es como vamos a obtener al final dos panzas de atún, dos lomos, dos kamatoros y una cabeza. Que de este lado igualmente hay bastante carne naka-ochi para retirar, el costillar como a mí me gusta llamarlo. Y así es como finaliza el chef Koji. Ojo, los cortes primarios del atún, porque todavía falta la segunda parte. Ahora, regresando a los cortes primarios que ya habíamos sacado del atún, el siguiente paso es dividirlos en bloques con el mismo cuchillo Maguro Bocho. Ellos utilizan esta técnica de deslizarlo sobre la carne hasta llegar a la piel y a partir de aquí, aprovechando el propio filo y peso del cuchillo, jalar hacia arriba con la mano izquierda para separar
el resto de la carne. Teniendo ya este bloque de atún, es donde podemos apreciar perfectamente los próximos cortes que nos va a explicar el chef. Esta zona más grasosa, que también es la parte inferior, por así decirlo, del atún, es el famoso otoro, uno de los cortes más apreciados por los expertos y a su vez uno de los más caros también. De ahí le sigue el chutoro, que es la zona, podríamos decir, 50% grasa y 50% magro. Más arriba todavía ya nos encontramos el akami, un corte muy magro, nada de grasa. Y esta última línea, donde se intensifica bastante el color, se le llama chiai, que es de hecho lo primero que se va a retirar del bloque. Esta carne no se recomienda para comer en crudo porque es bastante fibrosa y con un sabor más intenso. El color que tiene es porque en esta parte del atún se concentran las venas y por ende la sangre, pero no significa que no se pueda aprovechar. Lo siguiente que se va retirando es el akami, ya lo decíamos, pura carne 100% magro. Y ya solo faltaría sacar las tablas, como se le conoce, de chutoro. Mira, ahí se ve bien claro que es prácticamente 50% de la carne magra y 50% grasa, una combinación bien rica. Nos van a salir de aquí aproximadamente 4 tablas de chutoro y el último, igualmente en tablas, el otoro, bastante grasa. Mira, aquí se puede ver todavía más claro, ya para concluir, los 3 cortes principales y los más populares que salen del atún, de menor a mayor cantidad de grasa. Una vez teniendo ya estas tablas de atún, tuve la oportunidad de probar este sashimi mixto con los cortes que acabamos de ver. Lleva por supuesto el otoro, chutoro, akami y el notem, que recordemos, este último es el que sale de la cabeza. Es un platillo que recomiendo bastante porque de esta forma se pueden apreciar cada una de las texturas e intensidad de sabores que nos brinda el atún. Otro de mis favoritos, digo mío y de muchísima gente, son los nigiris. En esta ocasión preparados por el chef Uriel Enríquez con la carne del chutoro, la combinación ganadora entre lo magro y la grasa.